Buenas, mi nombre es Nicole Jerez y les estaré compartiendo un poco sobre el capítulo 9 llamado Diseños entre sujetos e intrasujetos del libro de Psicología Experimental. Bueno, empezaremos con la definición de diseño entre sujetos e intrasujetos. Aquí dice que hay dos maneras básicas de asignar a los participantes a los niveles de la variable independiente o a todos los niveles. El primer método recibe el nombre de diseño entre sujetos, ya que la variable se manipula entre al menos dos sujetos o participantes. El segundo se denomina diseño intrasujeto porque la variable independiente es manipulada con un solo sujeto o un solo participante. Aquí vemos las ventajas que existen y las desventajas que existen entre el diseño de sujetos. La principal ventaja es la exposición a un nivel de la variable independiente que no puede contaminar el comportamiento del participante que esté en otros niveles, es decir, que no afecta su comportamiento. También tiene ventajas prácticas, ya que es probable que los participantes se cansen o pierdan interés en lo que hacen, lo que evita que regresen para otras sesiones. Y por ende, es una ventaja ya que el número de individuos que terminan se reduce con cada nueva sesión. Entre las desventajas dice que la mayor desventaja es que los grupos asignados a cada nivel de la variable independiente pueden no ser equivalentes en algunas dimensiones, lo que puede alterar el comportamiento que se mide. También cuando se forman grupos con personas diferentes, cae la posibilidad de que difieran los grupos. También es importante recalcar que los investigadores confían más en la asignación al azar de los participantes debido a la experiencia y a un mejor entendimiento del muestreo estadístico. Y aunque parezca el extremo del desorden, la asignación al azar es eficaz para eliminar el sesgo potencial entre los grupos. Ahora vemos los experimentos intrasujetos. Aquí existen ventajas prácticas y ventajas estadísticas. En las ventajas prácticas, aquí se minimiza la variabilidad debida a las diferencias individuales. También se necesitan pocos participantes y se minimiza el entrenamiento y el tiempo de enseñanza. En las ventajas estadísticas, en una prueba estadística inferencial, los experimentadores tratan de inferir las diferencias encontradas y que se deben a diferencias reales en el comportamiento de una población grande o al azar. Con esta prueba estadística es más probable que el experimentador afirme que la diferencia es real. Si la diferencia entre los niveles es muy grande o si la variabilidad estimada entre los niveles es pequeña. Dentro de las desventajas nos dice que la exposición de los participantes a los niveles de la variable independiente hace algo irreversible, de forma que ya no pueden ser tratados puros. Afectan a los participantes como efectos de acarreo. Se produce un efecto del orden en un experimento intrasujeto cuando el comportamiento resultante de un nivel de la variable independiente depende del orden en el que fue presentado. Nos dice que el aprendizaje es uno de los casos en que el efecto del orden incide en el comportamiento, es decir, lo que los participantes aprendieron durante la exposición al nivel previo puede afectar el comportamiento más adelante. También el aprendizaje es uno de los efectos del orden más comunes. Sin embargo, hay otros como la fatiga y la maduración. Cada vez que el efecto cambia sistemáticamente durante el curso de un experimento, necesitamos ser conscientes de que es posible que se presenten efectos del orden y que debemos ser cuidadosos para evitar que nuestra variable independiente se confunda con el orden. Otra de las desventajas de los experimentos intersujetos es el contrabalanceo. El contrabalanceo es la manera de minimizar los efectos del orden. Admitimos que existe la posibilidad de que el efecto de orden genere confusión y que no podemos controlarlo ni descartarlo por asignación aleatoria. Un contrabalanceo ABA, o sea, AB y BA, controla los efectos del orden en un participante, pero uno debe estar en la posición de asumir que el efecto del orden es lineal. Es posible efectuar un contrabalanceo completo del orden entre participantes, pero hay que plantearse una premisa de transferencia simétrica entre condiciones. En un diseño de contrabalanceo completo, cada nivel tiene que ocurrir igual número de veces y también seguir a cada nivel igual número de veces.
Por ende, al agregar más niveles a la variable independiente, se incrementa la complejidad de un procedimiento de contrabalanceo completo. En el contrabalanceo parcial, se escoge solo algunos de los órdenes al tiempo que se verifica que cada nivel ocurra el mismo número de veces en cada posición. Eso quiere decir que se asignan los niveles de manera aleatoria. Y en algunos experimentos, como los que tienen transferencia asimétrica, puede ser imposible cumplir las premisas y no habrá otra opción que ultimar un diseño entre sujetos. También tenemos lo que son los efectos del rango. Estos son un resultado de un experimento intrasujeto, siempre que los estímulos o las respuestas puedan ser puestas en un orden constante. El rango utilizado en un experimento debe de acercarse al rango observado en una situación que queremos generalizar. Aunque se debe estar al tanto de que los efectos del rango pueden alterar el resultado de su experimento, se debe elegir el diseño que le permita generalizar sus resultados a la situación apropiada. Lo mejor es escoger el diseño que mejor se ajuste al estudio que el investigador realiza. Los efectos del rango son una desventaja potencial de los diseños intrasujetos porque no puede ser corregida mediante contrabalanceos y que pueden forzarlos a uno a optar por un diseño intrasujeto. También tenemos la igualación. La igualación se trata de asignar la misma clase de participantes a cada nivel de la variable independiente. Además, en la igualación tienen a favor la aleatorización. Esto hace que los grupos sean equivalentes en los grupos grandes. Debido a que es un proceso aleatorio, el investigador puede equivocarse al atribuir las diferencias de comportamiento a la variable dependiente. Con la igualación se disminuye la probabilidad de equivocarnos al decir que la variable independiente causó un cambio en el comportamiento. Una desventaja es que esta operación exige más tiempo. Por eso en los experimentos se debe hacer 2 sesiones. Si se piensa usar muchos participantes, la probabilidad de obtener diferencias grandes entre los grupos utilizando asignaciones aleatorias es pequeña. Y el engorro de igualar no valdría la pena ni el esfuerzo. Aquí podemos ver algunas ventajas, desventajas, en resumen, de los experimentos intrasujetos y los experimentos entre sujetos. Las ventajas en los experimentos intrasujetos es que requieren pocos participantes, el tiempo del experimento es más corto, la variabilidad entre los grupos es más pequeña. Y las desventajas es que es posible que haya transferencia entre las condiciones, el contrabalanceo asume un efecto de confusión lineal, todo contrabalanceo asume transferencia simétrica y los efectos del rango pueden causar problemas. Los experimentos entre sujetos, las ventajas es que no son posibles los efectos de transferencias entre condiciones, no se requiere contrabalanceo, la igualación puede reducir la variabilidad entre los grupos y la asignación aleatoria de los participantes elimina el sesgo. Entre las desventajas, son posibles las diferencias entre los grupos, se requieren mucho más participantes, se requiere más tiempo experimental, la igualación exige tiempo, esfuerzo y supone que no hay ninguna transferencia de la operación de igualar. Muchas gracias por todo.